Ahí cuando le parece la grabación. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Ya está aquí con nosotros el pastor Samuel. Él es el que nos va a compartir la clase del día de hoy. Dios le bendiga, pastor Samuel, este, en esta última lección. Y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos ya conectados. Hermanos, si pueden, si está dentro de las posibilidades, si pueden prender su cámara, por favor, hermanos, la pueden activar. Ya esta es nuestra última reunión, hermanos. Ya terminamos, vamos a tener unas vacaciones. Pero bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, y a pesar de que a veces andamos a las carreras, andamos ahí preparándonos, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, y Él nos ha demostrado su grande amor y su fidelidad, porque hasta este momento podemos culminar esta lección, este módulo uno, y era así. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque hasta este día tú nos has guardado, nos has permitido estar lección tras lección, y sabemos, Señor, y entendemos que tú nos has hablado, Señor. Nos has hablado a través de cada lección, de cada maestro, Señor, de cada tarea que pudimos haber hecho, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra esta noche, y y te pedimos que tú bendigas la lección que se va a compartir el día de hoy. Bendice la vida del pastor Samuel González, que nos va a compartir la lección, que tú uses su vida, que tú pongas el mensaje que tú quieres hablar a nosotros en el nombre de Jesús. Y yo sé que saldremos bendecidos de esta lección y de cada una de las lecciones que vimos a lo largo de estos meses. Sé que fueron de grande bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre eterno. Amén. Bueno, hermanos, pues así dejo lugar al maestro del día de hoy, nuestro pastor Samuel González. Así dejo lugar. Dios les bendiga, gracias Martín, gracias. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora, hoy eh, vamos a ver un tema muy importante, por eso vamos a poner mucha atención. El tema de hoy es, estamos en la parte del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver un tema que es vital para tu formación como líder, como primero como iglesia, que eres parte tú y yo, pero también como líder, como hijo de Dios. Entonces, es importante el tema que hoy vamos a ver, repito, va a ser de mucha importancia, y como comentaba, ¿no?, su hermano Martín, ¿verdad? Hoy se está culminando con el primer módulo, y vamos a cerrar con un tema que nos va, creo, a nutrir demasiado como iglesia, primero que nada, pero también como hijos y como líderes. Entonces, si alguien se apunta para un liderazgo fructífero, yo creo que esta lección va a ser vital para su desarrollo en la obra del Señor. Así que vamos a ver este tema. Si me apoya el joven Martín a proyectar las láminas que hemos preparado. Hoy vamos a ver el tema que lleva por nombre aptitud, los dones del Espíritu. Ahorita vamos a ir viendo, vamos a adentrarnos en esta lección que sin duda va a nutrir nuestras vidas, como lo hizo conmigo en cuanto estábamos en su tiempo preparando esta lección. Repito, aptitud, los dones del Espíritu. Y para poder entender esto, vamos a ir a un pasaje que es vital para iniciar con esta lección, y se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, en la siguiente lámina, por favor, Martín. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice la escritura de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí habla del Espíritu Santo, ¿verdad? No habla de nuestro espíritu. Recuerden que nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero este pasaje está hablando fuera del ser humano, es decir, habla de la persona del Espíritu Santo. Repito, dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, para poder entrar y entender
esta lección, como el título nos decía, aptitud, los dones del Espíritu, necesitamos primero por entender a qué se refiere la palabra aptitud. Es muy diferente a la palabra actitud, no nos confiemos. Suena muy similar, pero es diferente a la palabra actitud a la palabra aptitud, que es la que en este momento nos interesa. Vamos a ver en la siguiente lámina cuál es el concepto de esta palabra. ¿Qué es aptitud? Bueno, aptitud, hermanos, es la habilidad que posee una persona para efectuar una determinada actividad o, en su bien, de capacidad y destreza para el buen desempeño de un trabajo. Creo que es muy práctico el concepto de aptitud. Repito, es la habilidad que posee alguien, un ser humano, una persona, para efectuar una determinada actividad, o más bien es la capacidad o destreza para el buen desempeño de un trabajo. No se han topado con quizá en alguna empresa, en algún trabajo, o dice, ah, esa persona es apta para ese puesto. Creo que eso nos da una luz de lo que se refiere a la aptitud, ¿verdad? La capacidad que yo tengo para poder desempeñar ese trabajo con excelencia. Y yo creo que esa es la palabra clave, desarrollar esa área con excelencia. Entonces, hoy vamos a ver, y como el tema es aptitud, y continúa diciendo la lección, los dones del Espíritu, va a ser muy importante entender esta palabra. Vamos a la siguiente lámina, Martín, por favor. Primero, hermanos, debemos entender que para poder entender la primera parte, que es las verdades sobre los dones, necesitamos tener muy en cuenta que el término aptitud eh, puede desarrollarse en diferentes entornos. Por ejemplo, en biología hace referencia a aquel ser vivo que tiene ciertas capacidades para sobrevivir y adaptarse en un ambiente específico. La aptitud verbal está asociada a la habilidad de la persona o bien del individuo, los conocimientos adquiridos a través del aprendizaje y la inteligencia. Eh, el término o en inglés que se le da a la palabra aptitud, creo que esta palabra que vamos a ver, que voy a decirles ahorita, se les va a identificar, es algo muy común, que es mucha tendencia, se ha manejado hoy en día, y es la palabra fitness. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado la palabra fitness, y cuando escuchamos la palabra fitness, pregunta, y quiero que alguien pueda opinar, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra fitness? Se abre este espacio para que rápido comente a alguien. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos, cuando escuchan la palabra fitness? ¿Alguien me puede responder eso? Ejercicio. Ejercicio, muy bien, ¿verdad? Creo que lo ejemplificamos como algo muy común, como ir al gym, estar en forma, y decimos, escuchamos la palabra fitness y luego lo relacionamos con eso, ¿ok? Entonces, pero fíjese, en inglés, el término fitness es una palabra de moda que hoy en día se ha dado, más bien se maneja como una palabra de marketing y se usa en gimnasios, se usa en el área de spas, se usa en clubes de salud para atraer a muchos a ejercitarse. ¿Sabía usted, hermano, que los dones del Espíritu, Dios nos los ha dejado en su palabra para que usted y yo lo ejercitemos? ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene un don? Y ahorita vamos a ir viendo, porque a veces decimos don del Espíritu y lo encapsulamos solamente en 9 que habla Corintios, pero tanto Romanos como Efesios, otra parte de Corintios nos muestra que los dones no solamente son específicamente encapsulados a los dones espirituales, sino también hay otros tipos de dones que quizá tú te vas a distinguir ahorita que los veamos. Entonces, Dios nos manda a ejercitar esos dones. Ahora, punto número 1, son las verdades sobre los dones. La pregunta importante aquí es, ¿para qué los dones del Espíritu?
a mí en qué influye? ¿Para qué es útil los dones del Espíritu? Bueno, los dones del Espíritu, hermanos, son dados para cumplir la misión de la iglesia. Ese es el objetivo fundamental. Los dones del Espíritu es para cumplir la misión de la iglesia. Y realmente, hermanos, hoy en día, los dones del Espíritu, quiero hablar en términos eh, muy eh, que hoy en día se ve en redes sociales. Mucha gente, hermanos, usa los dones del Espíritu para muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Una de ellas es lucrar con el Evangelio. Otras cosas que hoy en día el neopentecostalismo nos quiere inyectar es usar los dones del Espíritu como una herramienta de estatus. Es decir, mido mi cualidad espiritual en base al estatus del Espíritu Santo que yo pueda tener. Eh, Son cosas, hermanos, que realmente la palabra no nos lleva a poder decir así tiene que ser. Realmente la palabra de Dios nos da los dones del Espíritu, que esa es una verdad central, para cumplir la misión de la iglesia. Yo pregunto en esta hora, así rápidamente, ¿cuál es esa misión de la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? No se me amontonen, por favor, hermano, nada más quiero una o dos personas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión tuya, hermano, que eres iglesia en esta tierra? Ganar almas para Dios. Ganar almas para Dios, excelente, es una gran comisión que tenemos. Pero también adherido a esa hay algo importante. ¿Alguien tiene una idea de cuál puede ser esa otra? Evangelizar, hermano. Evangelizar entra en el ganar almas para Cristo, ¿verdad? Como misión principal de la iglesia. Creo que es una misión importante para todos nosotros. Pero hay algo importante también que va adherido a eso. Compartir la palabra de Dios, Todos llevar en el cap- mensaje. Muy bien. Hay algo más que también es importante. ¿Cuál es esa misión de la iglesia, aparte de compartir el evangelio, de llevar el plan de salvación a aquel que no conoce a Cristo? Otra de las misiones, hermanos, de la iglesia es vivir como Cristo. Tener, ser iglesia significa, muy aparte de enviar, de compartir el mensaje del evangelio, también significa vivir, vaya, los evangelios nos dejan en claro, Cristo nos dejó claro, ser sal y luz en esta tierra. Esa es una misión importante, ¿ok? Ser sal y luz en esta tierra. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero ustedes también son la sal de la tierra. Entonces, todo eso va adherido al propósito divino que es ganar almas para Cristo, que es lo que ustedes han aportado en esta hora. Y eso nos lleva a tener que tener en claro y ser preciso en anhelar los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ir viendo paso a paso todos ellos. Realmente, hermanos, como dije, los dones del Espíritu para la iglesia son dados para cumplir esa misión. Ahora, la Biblia, hermanos, señala una gran variedad de dones, una diversidad de dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Y eso es algo importante que debemos tener bien en claro. Recuerden, los dones los da el Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra una variedad de dones que Dios da al pueblo para el servicio del cumplimiento genuino y real de la misión de la iglesia. Ahora, es común suponer y describir solamente los 9 dones listados en base a primera carta de Corintios 12. Vamos a ver la siguiente lámina. La primera carta de Corintios, capítulo 12, hermanos, nos describe los 9 dones del Espíritu Santo. Y esto es importante entender. Vamos a recapitular rápidamente.
El primer don es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la capacidad de decir una palabra de sabiduría de Dios, ofreciendo entendimiento divino y guía. Segundo don, palabra de ciencia o conocimiento, el don de comunicar conocimiento bíblico y revelación divina para construir y alentar a otros. Tercer don del Espíritu Santo, fe, una fe sobrenatural que permite al creyente confiar en Dios para resultados extraordinarios en circunstancias muy críticas, difíciles. Cuarto, dones de sanidad. Esta es la capacidad de ser un instrumento para que Dios sane cuerpos, mente y emociones. Repito, sane cuerpo, mente y emociones, ¿verdad? Hay que ser, ciertamente, Dios, al de la sanidad, del dones de sanidad, por eso dice dones de sanidad, porque no solamente se encapsula una sanidad física, corporal, sino también una sanidad emocional interior, ¿ok? Siguiente, otro es poder de milagros, ¿sí? Y esta es la habilidad de Dios para realizar milagros creativos, influenciando eventos o situaciones físicas, ¿verdad? Es algo fuera de lo normal, es un milagro, es algo que es diferente a una sanidad, a un milagro. Una sanidad es algo que comúnmente se le puede llamar algo que está dentro quizá de la ciencia puede incluso hacer, pero un milagro está incluso fuera de la ciencia, es decir, la ciencia dice ya no hay solución, por ejemplo el cáncer, ya no hay solución, la leucemia, ya no hay solución, solamente tratamiento. Bueno, el poder de milagros, el don de milagros es algo que Dios hace cuando la ciencia dice ya no hay solución. Eso es el poder del don de milagros. Ahora, el sexto don dice de la siguiente manera: profecía, el don de recibir y comunicar mensajes divinos, a menudo de edificación, exhortación y consuelo. Recuerden, el don de profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Ahora, 7, discernimiento de espíritus. Es la capacidad sobrenatural, hermanos, de distinguir la influencia del Espíritu Santo de otras influencias espirituales demoníacas, ¿ok? Ese es discernimiento de espíritu. 8, diversos géneros de lengua. Se refiere a la capacidad de hablar en lengua no aprendida como una forma de comunicación espiritual. 9, va tomado de la mano con ella. Interpretación de esas lenguas. ¿A qué se refiere este don? Esa es la capacidad de interpretar el mensaje de las lenguas, haciéndolo comprensible para quienes los oyen. Ahora, cuando la escritura nos muestra los 9 dones del listado en base a capítulo 12, primera carta de los Corintios que acabamos de leer, pero a veces el creyente piensa y dice, no, pues nada más hay 9 dones. No, hermanos, ahorita vamos a ver que hay más dones que en la palabra de Dios nos los muestra. Por ejemplo, hay un estudio, hay que hacer un estudio más profundo que nos marca la escritura. Y es importante tomar en cuenta otros pasajes del mismo Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, hermano, me asombra porque señala y enumera en Romanos capítulo 12, vamos a ver la siguiente lámina. En Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8, enumera, hermanos, 7, más bien 7 otros dones, ¿verdad? Que también señala. Y es el don de profecía, que incluso ya lo vimos ahorita en primera carta de los Corintios, el don de servicio, hermanos. Yo no sé, pero creo que ustedes saben muy bien quiénes de aquí son serviciales, ¿verdad? Ustedes se conocen, ¿verdad? Hablo esta idea. Si tú eres servicial en el ámbito, tanto en la iglesia como fuera de, hermano, tienes el don de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere el don de servicio? Prestar el servicio a otros de manera diligente. Eso es el don de servicio. Aquel que dice, no, mira, que hay que levantar la silla, no ocupa decirle, ¿me puedes ayudar? Sino luego ve la necesidad y se va sobre la idea, ¿verdad? El don de servicio es aquel que dice, no, hermano, mira, vamos a mover esto, vamos a cambiar aquello, y rápido hay iniciativa. Esos hermanos tienen don de servicio, ¿verdad? Y quizá usted ha visto a algunos en la congregación, o ha visto en su congregación, ha visto personas, no, mira, hermano, que la hermana, que el joven, que el hermano, que mira,
sin necesidad de decir nada, luego ya empiezan a involucrarse, ¿verdad? Ese es el don de servicio, hermano, que no cualquiera tiene, ¿verdad? Que no cualquiera disfruta ese don, ¿verdad? A unos casi que el líder o el pastor le quiere encajar el don. Hermano, ayúdame con él. Ay, el pastor me está llamando. Vámonos aquí porque hay que hacer esto. No, hermano. El don de servicio es algo precioso. Incluso, este es un don, incluso yo me atrevo a llamar mayor que otros dones. ¿Por qué? Porque incluso Jesús dijo, fuimos llamados a servir y no a ser servidos. Hermanos, el don de servicio, si lo tienes, mira, alégrate en el Señor. Y si no lo tienes, dile, Señor, dame ese don. Yo lo necesito en mi iglesia. Yo lo necesito en mi área de liderazgo. Yo lo necesito para el crecimiento de tu obra. Pero también Romanos nos muestra otro don, y es el don de enseñanza. Es decir, enseñar con dedicación y cuidado. No cualquiera sabe enseñar, ¿verdad? Yo me he topado con maestros, y hablo en el ámbito secular. Cuando yo estaba en la universidad, me topé con maestros que tenían el título de maestro, pero no sabían enseñar, no sabían comunicar lo que querían transmitir. Pero habían otros que a veces con solo verlo, luego empezaba a mostrar las ideas y comunicaba el mensaje. Entonces, el don de enseñanza es importante, es una herramienta vital para el crecimiento de la obra de Dios. Pero también el don de ánimo, es decir, el don de exhortación. Este es animar a los demás con alegría, ¿verdad? Ese es el don de exhortación o el don de ánimo, animar a los demás con alegría. Otro don que habla Romanos es el don de dar, ¿sí? Es decir, de compartir con generosidad y sencillez. Ese es un don importante. No cualquiera también tiene el don de generosidad, ¿verdad? Aquel hermano o hermana que cuando se ocupa algo dice, apoyo en aquello, apoyo en el otro, ¿verdad? Ese es un don de generosidad. Otro don que habla Romanos es el don del liderazgo, es decir, dirigir con diligencia y esmero, ¿verdad? Ese es un don, no cualquiera también lo tiene, pero los dones que Dios da lo hace para que se crezca, se enriquezca aquellas manos que están dispuestos a servir en la obra de Dios. Entonces, ese es otro don, el liderazgo, pero también el de compasión, ¿verdad? Aquel que muestra misericordia con alegría, ¿ok? Ese es otro don. Y examínate tú mismo, ¿cuál de estos dones tienes? A veces, repito, nos encapsulamos a solamente los 9 dones que habla primera carta de Corintios 12, pero Romanos 12 nos habla otros dones. ¿Y quién escribió tanto Corintios como Romanos? Pablo, ¿ok? Siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu Santo muestra que no solamente hay 9 dones que son los dones espirituales, sino también hay dones que ayudan para aquel que quizás diga, es que a lo mejor yo no tengo el don de ciencia, a lo mejor yo no tengo el don de discernimiento de espíritu, pero tengo el don de servicio. Hermano, es un don para la edificación de la iglesia, y si lo tienes, te felicito. Si tienes el don de enseñanza, te felicito. El don de ser compasivo, te felicito. De generosidad, te felicito. El don de exhortación, de dar aliento a aquel que dice, ya no puedo, te felicito. Es un don que Dios da. Úsalo para el servicio del reino de Dios. Ahora, el don que habla, los dones que habla Romanos son también parte de la iglesia. Por eso, cuando vemos primera carta de Corintios 12, que fueron los primeros 9 que vimos, habla, hermanos, de, más bien son llamados esos los dones espirituales, ¿sí? Y se le conoce en griego como neuma. Neuma significa espíritu. Por eso cuando a veces se toca el tema de neumatología, se habla de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo. Entonces, la palabra neuma es a lo que se refiere los dones espirituales de primera carta de Corintios 12. Ahora, considerados dones ministeriales, encontramos primera carta de Corintios, siguiente diapositiva, Martín. No, creo que estaba en la anterior. Ok, bueno, no los agregué, disculpa. Pero están en primera carta de Corintios 12 también, del 27 al 31, habla de los dones ministeriales. También otros dones se encuentran en Efesios capítulo 4,
del 11 al 13, que prácticamente también son dones ministeriales. Y esos dones ministeriales incluyen parte de los dones de los primeros 9 que habla primera carta de Corintios. Entonces, repito, está en la misma carta de Corintios, pero capítulo 12 del 27 al 31 y en Efesios 4 del 11 al 3. Ahora, vamos con la siguiente lámina. En la siguiente lámina, hermanos, vamos a ver ahorita las características. Todavía hay, Martín, le vas avanzando en cuanto yo te vaya diciendo, por favor. No, a la anterior, nada más después, déjamelo, ándale, ahí déjala. Muy bien, vamos a ver características que son importantes considerar como líderes de la iglesia. Repito, características que son de mucha importancia considerar como líderes de la iglesia. Si tú eres líder o te estás proyectando para ser líder, vamos a ver algunas características que tienes que tener muy en cuenta. Número 1, espiritualidad. Ahí la dejamos. Espiritualidad. Hermanos, algunos líderes o personas miden su espiritualidad. Escucha bien esto. Algunos líderes miden su nivel de espiritualidad en base a los dones que manifiestan en su ministerio. Yo pregunto, ¿creen que eso es incorrecto o es correcto? Abro esta pregunta así rápidamente. ¿Creen que el grado de espiritualidad se mide en base a los dones que tú tienes en tu ministerio? ¿Alguien quiere opinar algo? Así rápidamente. Es incorrecto, pastor. Es incorrecto. Muy bien. De hecho, es incorrecto. No puedes medir tu nivel de espiritualidad en base a los dones que tengas. No puedes medir tu nivel de espiritualidad o madurez espiritual en base a los dones que tú puedas tener. Realmente, hermanos, para quienes piensan así, es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, narró lo siguiente en Mateo 7:22, diciendo que algunos van a decir en aquel tiempo, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos grandes milagros y prodigios. Señor, pero en tu nombre. ¿Y qué le va a contestar Jesús a aquellas personas que vivieron una doble cara en el liderazgo, en el ministerio? ¿Qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Wow. Hermano, eso es lo peor que creo que le puede pasar a alguien que profesa ser cristiano a medias. El llamarte hijo de Dios, el llamarte una persona espiritual, pero que lo vives de máscaras y no lo vives desde adentro. ¿Ok? Entonces, si nuestro grado de nivel de espiritualidad en mi liderazgo, en el ministerio que tengo, fuera la vara para medir que hablo en lenguas, que tengo el don de ciencia, que tengo el don de profecía, si yo midiera eso como mi nivel de espiritualidad, desacreditaría por completo lo que Cristo dijo en Mateo. Perdón, sí, en Mateo 7:22, donde Cristo dijo, en aquel día, en aquel juicio final, en aquel lugar, la gente va a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos... Pero dijo, mira, no los conozco, tuviste el don de ciencia, tuviste el don de interpretación de lengua, hiciste aquello, don de sanidad, don de profecía, pero no te conozco. Nunca viviste una vida genuina como un hijo mío. Wow. Eso, hermano, cuando lo entendemos, nos debe de explotar la cabeza. El saber que una de las características importantes es la espiritualidad. Y algo que debemos de tener en cuenta, hermano, que mi nivel de espiritualidad, hermano, debe de ir siempre acorde a cómo yo vivo, a cómo yo pienso, a cómo yo trabajo con corazón genuino en la obra de Dios. Pero no solamente debes de tener en cuenta tu espiritualidad, sino también tu vocación natural, es el inciso B, tu vocación natural. Entonces, si me apoyas, Martín, la segunda es vocación natural. Entonces, hermanos, la vocación natural más bien se refiere a algo que debemos de considerar una habilidad natural, es decir, los dones
los dones a menudo se combinan con vocación y habilidad. Es decir, por ejemplo, los líderes que tienen un corazón sensible son a menudo a quienes se desarrolla el don de la misericordia. Aunque los dones no son inclinaciones naturales, en muchas ocasiones se construye a partir de una base de inclinación natural en cada líder. Esto sin desechar la soberanía del Espíritu Santo. Es decir, si yo soy una persona compasiva por, por naturaleza, quizá porque a lo mejor eh, analizo mucho y a lo mejor vengo de una vida de una persona que a lo mejor mi padre o mi madre o mi abuelo era una persona muy bondadosa, eh, por naturaleza quizá porque vengo repitiendo un patrón que mi familia lo veía hacer. Entonces, para empezar es un principio, ¿verdad? Porque la Biblia enseña principios. Entonces, yo digo, bueno, yo soy compasivo, ¿verdad? Porque lo vi en mi padre, lo vi en mi mamá, lo veo en mis hermanos, lo veo en el círculo donde me desarrollo, quizá donde laboro a lo mejor secularmente o en el ámbito cristiano. Eso también influye mucho, puede influenciar en que tú seas una persona compasiva, bondadosa, y que Dios te dé ese don de ser compasivo, de ser bondadoso. Pero también una persona que a lo mejor no es compasiva, no es bondadosa, y de repente Dios le da ese don a él o a ella, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí apela la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él decide dar ese don a alguien que quizás no lo tiene. Repito, una persona que dice, Señor, me cuesta ser compasivo, me cuesta ser empático con la necesidad de mi prójimo. Y el Señor viene y te redarguye a través del Espíritu Santo y te da ese don. Dios lo puede hacer también. Repito, la vocación natural nace cuando a lo mejor por naturaleza, porque así viviste en tu familia, el ser compasivo lo tienes y Dios dice, bueno, te voy a dar el don de ser compasivo. Eso es algo bonito, o sea, es entender esa parte, que de las dos formas Dios puede también darte ese don. Ahora, también vemos el siguiente don, y es un don, o no don, más bien, es el tercer es el desarrollo, es otra característica. ¿Cómo el desarrollo? Bueno, Pablo señala en primera carta de Corintios, capítulo 14, hermano, que los dones eh, son para usarse en pleno uso de razón, ¿ok? Y para perfeccionar la forma en que se implementan dentro de la congregación. Ahora, Jesús dijo en Lucas 19 que a quien tiene se le dará más, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa parte? Al quien tiene se le dará más, pero también dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Ahora, cada líder, hermano, necesita usar constantemente los dones para que se sigan desarrollando en beneficio de la iglesia. ¿Sí? Esto será un proceso que le permitirá aprender a reconocer el tiempo, la forma, el enfoque, los objetivos a perseguir durante el uso de los dones. Creo que puedes ver, hermano, ¿qué quiero decir eso? Que durante tu liderazgo, como dije al inicio, fitness es estar en forma, es llevarlo a la práctica. La palabra fitness nos orilla a poder entender de que Dios, en base a ver, déjeme, aquí está. Nosotros, hermanos, debemos de entender de que, por ejemplo, como vimos al inicio, la palabra fitness es algo que utiliza más bien el lenguaje americano o inglés, que nos ayuda a entender una parte importante del ejercitarlo. Y cuando tú ejercitas el don en el desarrollo de tu ministerio, de tu liderazgo, tú mismo, hermano, te vas a ir dando cuenta que va agarrando forma tu liderazgo, vas aprendiendo, lo vas desarrollando. Si no practicas los dones, si no lo haces desarrollar en tu liderazgo, en tu ministerio, no vas a poder crecer. Cuando tú decides desarrollarlo, tu liderazgo empieza a agarrar forma, empieza a agarrar un mayor enfoque. Yo te pregunto, aquellos que tienen a lo mejor algún cargo en tu iglesia,
si tienes algún cargo, tú te das cuenta que cuando iniciaste ese cargo o ese ministerio, quizá lo tenías ese anhelo, ese deseo, pero si tú te comparas, tú mismo te comparas a la persona que eres hoy en ese mismo liderazgo o ministerio que te encuentras, te das cuenta que tu ministerio va en ascenso. Cuando tu ministerio va en ascenso, quiere decir que la persona está desarrollando bien el don que Dios te ha dado. ¿Ok? Cuando tu ministerio va en ascenso, quiere decir que estás haciendo la voluntad de Dios y te estás dejando moldear a través del Espíritu Santo. Si tu ministerio se estanca y no crece, hay una alerta roja que se está encendiendo. Algo no estás haciendo bien, algo no estamos haciendo bien. Pero el desarrollo me va a ayudar a poder entender de que Dios me está formando. Así como la santificación es instantánea, también es progresiva. Si antes decía malas palabras, ahora ya no las digo tanto, mañana ya no las diré. ¿Por qué? Porque empezó ese desarrollo a depurar, a quitar, así pasa en el liderazgo. Tú vas a ir desarrollándote y creciendo y viendo que Dios está contigo. Ahora, el inciso D, otra característica es uso diario. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Algunos de los dones se manifiestan únicamente en reunión en la comunidad, en la fe, es decir, en la congregación, pero un análisis cuidadoso de los dones del Espíritu, tal y como ocurre en el libro de los Hechos, vemos, hermanos, que ahí muestra que los dones actúan en servicio diario o en el fundamento o funcionamiento del cuerpo de Cristo, fuera del servicio de la adoración, de ministrando en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Ahora, no solamente los dones se usan dentro de tu reunión o dentro de tu iglesia, es decir, en el culto, a lo mejor de domingo, a lo mejor de miércoles, a lo mejor entre semana, o no solamente el don se va a ejercitar ahí los domingos, por ejemplo, o miércoles. También Dios nos muestra que ese don se va a ejercitar todos los días, siempre, en constante crecimiento, en constante aprendizaje, en constante preparación. Siempre los dones se deben de manifestar y se deben de manifestar siempre. Dice la Biblia, a mí me asombra Hechos, porque Hechos capítulo 2, cuando tú lees Hechos 2, te das cuenta que dice Dios, y cada día Dios añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Yo te pregunto, ¿tú crees que la iglesia se quedó, hablo de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva se quedó solamente con esa manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, Hechos 2, y ya? No. A partir de ahí, ellos empezaron a desarrollar los dones que Dios les había dado. Empezaron a fluir los dones al grado que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Al grado que los gentiles también eran bautizados con el Espíritu Santo. Al grado de que personas eran levantadas. ¡Wow! Eso es un uso diario de los dones del Espíritu. Esa es una característica importante que debe de tener un líder en su vida diaria. Dios en todo tiempo. Uso diario. Ahora, inciso E, exclusividad, dice. Los dones, hermanos, están preparados para florecer entre aquellos que son salvos, llenos y bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo, amada iglesia, del Espíritu Santo sumerge al creyente en nuevas dimensiones de intimidad con Dios y recibe el poder para dar testimonio. ¿Sí? Nadie, hermanos, fuera de esta descripción experimentará la manifestación y desarrollo de los dones del Espíritu Santo. Solamente aquellos que han decidido seguir a Cristo. Quiero aclarar que todo creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. El bautismo en el Espíritu Santo, eso es otra etapa de la vida del creyente. Toda persona que acepta a Cristo en el corazón, dice la Biblia, que somos sellados con el Espíritu Santo. Ya somos propiedad de Él. Tenemos al Espíritu Santo. Él fue el que nos redarguyó, nos convenció de pecado.
Él es el que nos guía, el que nos da dirección, el que nos da amor, el que nos da paz. Oh, y ahí viene el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, toda creyente, toda persona dentro de la iglesia, hablo no de un templo, hablo de la iglesia de Cristo. Toda aquella persona que acepta a Cristo en su corazón es iglesia. ¿Ok? Nadie fuera de esta descripción experimentará la manifestación y desarrollo de los dones del Espíritu Santo. A menos que la persona acepte a Cristo en su corazón, va a poder experimentar todo este mover sobrenatural del Espíritu de Dios. Ahora, también hay objetivos. Inciso F, objetivos. Ningún don, hermano, es más glamuroso que otro. Ojo, repito, ningún don es más que el otro. No, es que yo tengo el don de sanidad. ¡Wow! Eso es un don poderoso. Hermanos, el don de servicio, el don de sanidad, el don de ciencia, hermanos, miren, están al mismo nivel. ¿Ya? Hay personas, me he topado con personas en este caminar en Cristo, en el ministerio, que se sienten menos porque no tienen el don de lenguas, porque no tienen el don de sanidad, porque no tienen el don de ciencia, el don de palabra. Y dicen, es que yo no tengo nada de eso. Pero es una persona que ama la obra, que le gusta servir al prójimo, que le gusta servir en su iglesia. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona crea y ponga un estatus, un grado de nivel? Ah, si tienes el don de ciencia, de sanidad, wow, eres un super ungido. Pero si tienes el don de servicio, no, tú no eres usado por Dios. Hermano, la misma palabra nos muestra que estos dones están al mismo nivel, al mismo nivel. Por eso, objetivos. El objetivo no es yo quiero tener el don de sanidad, un don poderoso. No, ese no es el objetivo. Ningún don es más glamuroso que otro. Algunos líderes tienden a considerar los milagros y sanidades como los más destacados de los otros dones. El Espíritu Santo da los dones, no para los líderes, para que sean tratados como grandes estrellas de la iglesia, sino para ser mejores siervos de ella. Esa es la esencia del don que Dios a través del Espíritu Santo da a su pueblo. Y ojo, nunca como líder, hermano, hermana que me escuchas, joven que me escuchas, nunca, un consejo, tómalo como una joya, como un diamante que hoy te quiero entregar. Nunca como líder, como cristiano, anheles la unción de otro. El día que tú lo hagas, no vas a crecer y te vas a estancar y te vas a frustrar. Dice la Biblia que la mano no tiene la misma función que el pie, que el ojo no tiene la misma función que la oreja. Somos un cuerpo y Dios da diferentes funciones a cada quien, diferentes dones a cada quien para el crecimiento de la iglesia. Yo no puedo avanzar corriendo si no tengo mis manos ni mis brazos. Necesito mis manos y mis brazos para agarrar mayor agilidad para poder correr. Necesito tener mis pies completos, aunque yo tenga mis manos completas, pero si no tengo mis pies completos, yo no puedo ganar una competencia. Todo es un plan para un propósito. Nunca anheles la unción de otros. Dios te ha dado una unción a ti porque te va a usar conforme al propósito que tiene para tu vida. Nunca anheles dones de otros. Señor, yo quiero ese don porque mira, este hermano, mira, lo llaman a predicar, mira, aquel hermano sale. Nunca anheles eso. No, porque no somos estrellas, somos siervos de Dios. Y los dones es para el crecimiento de la obra de Dios. Tanto el que sirve, el que barre en la iglesia, el que limpia, el que hace aquello, el que limpia el terreno con el machete, con la desglosadora, hasta el que está predicando en una arena, en un auditorio, es el mismo que sirve a Dios. El objetivo,
se llama crecimiento de la iglesia, ganarla para Cristo. Punto G, dones y amor. Ya para ir avanzando. Los dones nunca, hermano, están divorciados del amor. Repito, dones y amor. Los dones nunca están divorciados del amor. ¿Sí? Primera de Corintios 13 nos recuerda que el Espíritu Santo da en medio de una sección dedicada a los dones espirituales y expresa que cada líder, junto a los dones que influyen en su vida, deben entrelazarse al amor como recurso para usarlo sabiamente. Fíjese, me asombra cómo habla Corintios. Corintios 12. Habla y dice, maneja los dones, donde esto, donde aquello, donde ciencia, donde sabiduría, empieza. Y luego dice, pero capítulo 14 de primera carta de Corintios, dice, inicia capítulo 14:1, pero si no tengo amor, nada soy. Hermanos, los dones y el amor no están divorciados. Si yo tengo un don de parte del Espíritu Santo que Dios me ha dado, pero si no tengo amor, dice Pablo, así yo hable lenguas angelicales. No es que Pablo supiese lenguas angelicales. Además, hermano, el ser humano no entiende una lengua angelical. Se le llama una hipérbole, es decir, una exageración que Pablo hace al usar una figura. Y dice, así yo hablase lenguas angelicales, pero si no tengo amor, nada soy. Wow. El amor y el don, es más, el amor completa el don. El amor completa los dones. Debes entrelazar el amor como recurso para usarlo diariamente, los dones que Dios te ha dado. Segunda característica que tiene que tener, siguiente característica, propiedad. Los dones, hermanos, no son propiedad personal de nadie. El que da ese don es el Espíritu Santo. No, el don no se aprende. Oh, tengo que ver, hermanos, yo le pregunto en esta hora, ¿alguien ha encontrado? La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿es correcto? Yo pregunto, ¿hay algún don o algún ministerio que la Biblia repita, aparte de Pedro, que hubo un don de la sombra de sanidad? No hay. Esa es una operación que hace Dios. Él opera de diferentes formas. Él le plació en aquel tiempo usar a Pedro para que su sombra sanase enfermo. Es una operación que Dios hace. Él opera de diferentes formas. El don de sanidad no se practica. El don de interpretación de lengua no se practica. El don de discernimiento de espíritu no se practica. Esos dones los da el Espíritu Santo. No es propiedad tuya, no es propiedad mía. Es algo que emana de Dios. Ningún líder, ningún ministro o algún creyente es dueño de los dones que ha recibido del cielo. No puedes usarlos como tuyos y que puedas usarlos cuando quieras y donde quieras. No, 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 no. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da a quien él desee. ¿Ok? A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, eso es para todos. Pero los dones, dice que él da a quien él desea. A unos de sanidad, a unos de ciencia, a unos de servicio, a unos de aquello. Puedes anhelarlos, claro que sí. Puedes anhelarlos, anhélalos. Pero el Espíritu Santo va a decidir cuál darte para el servicio de su obra. ¿Ok? Para el servicio de su obra. Los dones son dados para usarlos a beneficio del cuerpo de Cristo. No es tuyo el don que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un don, no es tuyo, no es mío. Para el servicio de la obra. Y no lo vas a usar cuando tú quieras. A tu padre, hermano, me he topado con grandes siervos de Dios que tienen el don de sanidad y han orado por enfermos y no sanan. Dicen, ¿cómo es posible? Pero si ayer lo vi que oró y sanó. Es que la respuesta es que él no tiene él no dispone del don cuando él quiere. Es el Espíritu Santo que hace la obra, teniendo el don. ¿Sí?
Así que no te confundas o no caigamos en un error, empezar a que alguien tiene el don de sanidad y de repente oró y no sanó. No, no quiere decir que no lo tenga, no. Es porque el Espíritu Santo a lo mejor en ese momento no lo quiso hacer, porque tiene un propósito, porque tiene un plan, pero lo hará. ¿Okay? Ahora, inciso I, confirmación, otra característica que son importantes considerar como líderes de una iglesia. Confirmación. El uso de cada uno de los dones es confirmado por la iglesia. No hay verdadera función continua de un don a menos que tenga la ratificación de otros creyentes, ¿verdad? Es por eso que está en la autoridad de la congregación local el impulsar, pero también confirmar el uso de los dones de los líderes. No solamente confirmación, sino también motivación. Es la siguiente, J, inciso J. Hermanos, el ejercicio individual de un don emerge de una combinación del deseo, el anhelo, de la oración y la necesidad que se tiene. ¿Sí? En una iglesia, una persona tiene que anhelarlo, tiene que orar a Dios, pero también si la necesidad lo amerita, Dios nos da de eso. Eso es una motivación importante. ¿Cuáles son los deseos de Dios que ha puesto en el corazón del líder? Es una pregunta importante. Otra pregunta, ¿qué viene a la vida del líder mientras está orando? Es otra pregunta importante. Tercera pregunta, ¿qué necesidad muestra el Espíritu Santo al dirigir a un líder? Hermano, todo don se da con un propósito. Cada uno de ustedes tienen un propósito en el caminar del Señor para el crecimiento de la iglesia. Y Dios va a dar ese don a tu vida en base al propósito que tenga contigo y en tu congregación en la cual tú perteneces. ¿Ok? Entonces, estas son las características que son importantes considerar como líder de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo influyen los dones, ya para ir cerrando. ¿Cómo influyen los dones? Siguiente lámina. ¿Cómo influir en los dones? Es la pregunta. ¿Cómo fluir, perdón, en los dones? ¿Cómo fluir los dones? Ahora, vamos a avanzar. Siguiente. Primero, para poder entender esto, ¿cómo fluir en los dones? Inciso A, dando libertad al Espíritu. Una de las razones, hermanos, que el cuerpo de Cristo o que la iglesia no ha hecho un mayor impacto en este tiempo, o una de las razones, es debido a la ausencia de la aptitud, es decir, a la ausencia de dones sobrenaturales. ¿Sí? Cada vez hay menos espacios para las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Algunos los limitan por miedo al exceso. Hay quienes son superficiales en su vida espiritual y como resultado no hay una vida sobrenatural en la iglesia. Es decir, hay personas que por miedo a una manifestación que quizás no provenga de Dios, no le dan la libertad al Espíritu Santo. Y dicen, no hay que hacer eso porque a lo mejor esté fuera de orden. No, hermano, el Espíritu Santo, Dios opera de diferente manera. Imagínense si en este tiempo, hermano, yo te pregunto, vamos a hacer conciencia. Yo sé que el tiempo está avanzando, pero vamos a hacer conciencia así rapidito. Imagínate, hermano, que en este momento se levante un ministerio que la sombra sana enfermos. Si hoy tú lo ves, ¿tú qué vas a decir? No, eso es brujería, ¿verdad? Eso no es de Dios. ¿Cómo que la sombra está sanando a los enfermos? Eso no es de Dios. No, hombre, la gente, creo que nos espantaríamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos con la sintonía, entender de que el Espíritu Santo, hermano, fluye de diferentes maneras. Él es soberano. Él opera, trabaja de diferentes formas. Entonces, esa libertad del Espíritu es la que falta hoy en día en nuestra generación. Por eso quizá no hay tanto fluir del mover en nuestras congregaciones. Hablo en general, toda la iglesia en todo México. Quizá no se ha dado tanto ese fluir porque no le dan la libertad al Espíritu. ¿Sí? Siguiente. Hermanos, para poder influir en los dones es fundamental dar libertad al Espíritu para que actúe según su voluntad en la vida
de la congregación. Primera de Juan 2:27 dice que la unción que se ha recibido permanece en el creyente. Es imperativo que cada líder aprenda a reconocer e influir en los dones del Espíritu Santo. No es solo una bendición personal, las vidas de otros dependen de ello. Hay que aprender a liberarlo, hay que aprender a darle libertad al Espíritu Santo. Inciso B, ciñendo los dones a la palabra. Junto a la libertad para que el Espíritu se manifieste en los dones, hermanos, los líderes sujetarán toda actividad, dice esta lección, sobrenatural a la palabra de Dios. Ciñendo los dones a la palabra. Si el don no está acorde a lo que la palabra nos muestra, hermano, no proviene de Dios. Tiene que estar filtrado por la palabra. ¿Ok? Eso es una forma de fluir en los dones. Porque cuando empieza a manifestarse algo, la persona que conoce la palabra dice, eso es de Dios. O la persona que tiene el don de discernimiento dice, eso es de Dios. Esa manifestación es de Dios, viene de parte de Dios. Y otro que a lo mejor no tiene el don de discernimiento, pero tiene conocimiento de la palabra, dice, oh, yo lo leí eso en la palabra y se está manifestando hoy en este día. Wow. ¿Cómo fluir en los dones? Dando libertad al Espíritu, ciñendo los dones a la palabra, pero también sé, motivando la búsqueda de los dones. Repito, motivando la búsqueda de los dones. Inciso C. El Señor, hermano, usa los dones del Espíritu Santo. ¿Puedes darle siguiente, Martín? Vamos a tenerlos ahí. Quiero comentar algo, hermano. El Señor Jesucristo usa los dones del Espíritu Santo poderosamente en la vida del líder para confirmar su palabra primero. La gente es escéptica muchas veces al escuchar la palabra, pero con la demostración del poder de Dios y a través de los dones hay conversión, ¿verdad? A veces hay gente que son como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero el Señor dice, si no creen por la palabra, por las señales van a creer. Entonces, Dios opera de diferentes maneras. Ahora, uno de los pasos más importantes para fluir, para dejar fluir el don del Espíritu Santo, hermano, es desearlo ardientemente, anhelarlo, ¿sí? Anhelarlo, ¿sí? Como dice Pablo en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores del Espíritu, ¿sí? Esta misma idea Pablo la repite, siguiente, Martín, en la misma carta de Corintios, pero ahora capítulo 14, versículo 1, dice, procurad los dones espirituales, ¿sí? Es decir, motivando la búsqueda de los dones. Hay líderes, hermanos, que no anhelan los dones. Hay líderes que no buscan los dones del Espíritu. Hay líderes que no anhelan eso. Hermano, perdóneme, hermano, pero ¿qué estás haciendo como líder? Tienes que anhelarlo. Tienes que buscarlo. Tienes que dejar que tu vida anhele esa presencia de Dios para el mejor servicio de tu obra. Mientras el líder anhele vivir en el fluir de los dones del Espíritu Santo, será efectivo en su liderazgo. Ya para concluir, hermanos, siguiente lámina. Ya para concluir, hermanos, la mejor capacitación que un líder puede obtener es la que provee el Espíritu Santo. Y entre estas aptitudes son los dones del Espíritu, los que debes de buscar y utilizar como instrumento para bendecir la obra de Dios. A lo mejor seas muy habilidoso o habilidosa, a lo mejor seas muy inteligente, pero si no dejas que el Espíritu Santo obre a través de ti, nuestro ministerio, nuestro liderazgo no será fructífero, no será un liderazgo de éxito. Nuestro liderazgo tiene que dejarse mover, capacitarse por el Espíritu Santo. Y las armas, Él mismo las da. Él mismo las da para bendecir la congregación del Señor. Hermanos, esta lección que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Y yo sé que Dios va a seguir obrando de una manera poderosa. ¿Qué te parece si oramos brevemente? Ahí en tu lugar. Señor y Padre, en esta hora, Dios, quiero darte gracias, Señor,
por esta lección. Mira, Señor, aquí están mis hermanos. Sé que el tiempo ha transcurrido, Dios, pero yo sé, Señor, que tú tienes algo especial para cada uno de ellos. Sé que mis hermanos, Señor, tienen ese deseo de servir mejor en tu obra. Ayúdanos a cada día anhelar los dones de tu Espíritu para ser mejores siervos tuyos, porque a eso fuimos llamados, a servir y no a ser servidos. Que esa sea la premisa fundamental que nunca olvidemos. Y yo sé, Señor, que a través de nosotros tú vas a bendecir a tu pueblo. Deja que nuestro espíritu, Señor, siga creciendo en tu obra. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores siervos para tu obra. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo y que lo que hoy hemos aprendido, Señor, sea aplicado a nuestra vida a partir de ya para un mejor desempeño en el liderazgo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una excelente y bendecida noche. Dejo lugar a Martín. Pastor. ¿Cómo le decimos al pastor Samuel en esta noche? Que Que Dios lo Dios lo bendiga, bendiga, pastor, lo Dios lo guarde. guarde. Bendiciones, Pastor Samuel. No, hermanos, esta última lección es lo que reúne todo, ¿verdad? Es la lección clave para nuestras vidas y la verdad ya la había visto yo, pero la vuelvo a ver y me quedé impactado, ¿verdad? Me quedé impactado con esta lección y qué gran enseñanza nos deja en esta última lección de este módulo. Hermanos, pues ya el día de hoy agradecemos al pastor Samuel por compartirnos la clase en este día. Y ya terminamos el día, hoy terminamos esta clase y como último, hermanos, nos queda la última tarea, hermanos. Ya la última tarea para cumplir. Vamos a leer la tarea práctica, hermanos, ahí en su libro, lo podemos leer. Ahí también, ahorita también nos explicaba el pastor Samuel otras citas bíblicas donde mencionaba más dones espirituales, pero aquí nos dice, en base a 1 Corintios 12, del 1 al 11, si hacer un examen personal sobre las aptitudes que poseen en el desarrollo de los dones espirituales. Utilizar el método de estudio devocional y presentar sus resultados a la clase para definirse a ser instrumentos en los que fluyan los dones del Espíritu Santo con libertad y ser así un mejor servidor en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo esta última tarea? Vamos a analizarnos lo que vimos en la lección del día de hoy. Vamos a analizarnos qué dones eh, hemos visto en nosotros, en nuestro liderazgo. Tal vez aquí hay hermanos que tienen ese don de sanidad, que oran por los enfermos y sanan, a lo mejor de milagros, a lo mejor, como comentaba el pastor Samuel, de servicio, que es el fundamental para ser un líder, ¿verdad? Ser servidor, que, que está dispuesto, que antes que le digan, ya lo hizo. Eso es ser servidor, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, vamos a analizar nuestro liderazgo, nuestra vida personal. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Hermanos, como les comento, una vez un maestro del Instituto Bíblico nos decía, nunca digan, no, hermano, es que yo no tengo ningún don. No, todos tenemos un don, hermano. Dios ha puesto algo en nosotros que, que nos ha puesto en nuestras vidas, que nos ayuda a servirle en su obra. Sí, hermanos, a lo mejor yo me sorprendo, yo conocí una persona, un hermano, que, que era, tenía pues ese don de generosidad, de dar. No, hombre, hermano, cuando él daba, daba y no se fijaba, no se fijaba. Él daba con alegría, no andaba, ay, ya le di mucho al hermano. No, he visto personas, hermanos, que sirven con mucha alegría, con mucho gozo, que te atienden cuando vas llegando a la iglesia. Hermano, le doy una botellita de agua, hermano, cuando entras. O te saludan con una sonrisa. Hermano, qué gusto verlo. Eso no cualquiera se le da, hermanos. Entonces vamos a hacer un examen personal sobre las aptitudes que poseemos en el desarrollo de los dones espirituales. ¿Qué está ejerciendo en nosotros? A lo mejor a usted le gusta orar por los enfermos.
o Dios ha puesto en eso y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar a hacer ese análisis para que nos enfoquemos en eso, para que con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, nos ayude a enfocarnos en eso. A lo mejor usted tiene tal vez interpretación de espíritus, hermano. Es muy importante eso. Ya para terminar, porque ya nos extendimos un poquito, pero ya les dejo este ejemplo. Fíjense que una vez un maestro del Instituto Bíblico nos compartía eso. Había un hermano que tenía esa interpretación de espíritus. Entonces, discernimiento de espíritus, perdón, hermano. Discernimiento de espíritus. Entonces, fíjese que llegó una hermana nueva a la iglesia y empezó el tiempo de adoración y ella pasó al altar, hicieron la invitación al altar y todos empezaron a pasar al altar y vieron que esta supuestamente hermana pasó al altar y empezó a hablar en unas lenguas, en lenguas, ¿verdad? Que conocemos, ¿verdad? Que hablamos en lenguas espirituales, pero esta persona no era una hermana. Entonces cuando este hermano que tiene discernimiento de espíritus, el Señor le mostraba que esta mujer no venía a hacer algo bueno, sino iba a hacer algo malo. Venía a maldecir a cada hermano. Fíjese, hermanos. Venía a maldecir a los hermanos y ponía sus manos sobre las personas que estaban en el altar para maldecirlos en una lengua demoníaca. Entonces, debemos de tener decía el hermano, debemos de pedir al Señor ese discernimiento de espíritus, porque no sabemos quién entra a la iglesia de repente. Pero cuando el Espíritu Santo nos enseña eso, va a haber una gran bendición dentro de la iglesia. Me acuerdo que este hermano fue a hablar con esa persona y la quitó de ahí del altar, porque ella tenía esa intención de maldecir a los hermanos, fíjese. Y mucha gente que estaba a su alrededor pensaba, ay, esta hermana está bien llena del Espíritu Santo porque está hablando en lenguas. Fíjese. Pero cuando el Espíritu Santo nos da ese discernimiento, podemos entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer ese análisis. Va a ser un escrito usted, media hoja, hermanos, media hoja. Usted va a analizar su vida. Bueno, usted puede decir, yo he visto en mi vida que Dios ha puesto en mí en el servicio, en el dar, en todos los que vimos ahorita, tal vez en fe, hermanos. No sé, a lo mejor aquí hay hermanas y hermanos que tienen mucha fe. Entonces, si usted ha hablado en otras lenguas, usted tiene el don de lenguas, hermanos. Y si no, busquemos más del Señor y pidámosle cada día a Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta acerca de la tarea? ¿Alguna duda, hermanos? Las últimas dudas del curso. ¿Está claro? Como yo, hermano Martín, yo siento para mí es el servicio y compartir y yo, como decía el hermano, la misericordia, la compasión. Ajá, sí, exactamente. Entonces todo eso lo va a escribir. El Señor me hace sentir que yo soy en esta área, en el servicio, tener misericordia. Que eso es muy, muy bueno y no mucho se les da, hermanos. Entonces, pero es el Espíritu Santo que lo pone en nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a escribir en media hoja, hermanos. Algo breve y ya para la última tarea para que no sea, no diga, ay, el hermano nos encargó mucha tarea. No, no, no. Entonces, hermanos, terminamos la clase del día de hoy, ya hemos orado. Nomás para despedirnos, les recuerdo, si tienen tareas pendientes, entregarlo lo más pronto posible, hermanos. Ya vamos a cerrar las calificaciones porque tenemos que hacer los trámites ya para la terminación del curso. Entonces, hay que mandar todas las calificaciones y, y también ir viendo lo del examen, ¿sí? Va a ser un examen sencillo, tranquilo, no se abrume, no se ponga nervioso. El que se pone nervioso soy yo, ustedes no. Bueno, hermanos. Bueno, hermanos, pues así terminamos. Reciban un saludo del hermano Octavio. El día de hoy no pudo estar aquí en la clase. Está un poco mal de salud,
pero estamos orando por él para que Dios obre en su vida en sanidad. Bueno, hermanos, nos despedimos. Dios les bendiga a todos, que pasen una bonita noche y que el Señor sea con cada uno de nosotros y anhelemos esos dones del Espíritu Santo para que la obra de Dios crezca y que tengamos un ministerio fructífero y lleno de la presencia del Señor. Bueno, hermanos, nos despedimos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Dios le bendiga, Dios le hermano bendiga, Martín. hermano Dios les bendiga, Martín. Dios les hermanos. bendiga a Dios les todos. bendiga. Dios les bendiga.